¿Soy el malo por no querer a mi padre que apareció después de 16 años? Mi nombre es Jacob, y esta es la historia de cómo mi padre decidió aparecer, justo cuando ya no lo necesitaba. No sé exactamente cuándo dejé de esperarlo. Quizá fue una tarde cualquiera, cuando la voz de mi madre sonaba cansada y la puerta del departamento seguía cerrada. Tenía 3 años cuando mis padres se divorciaron. A esa edad uno no entiende qué significa custodia total o visitas programadas. Solo entiende quién está y quién no. Mamá estaba. Siempre. Mi padre, Pedro, estaba en las fotos. En las llamadas que no se respondían. En los cumpleaños a los que prometía llegar más tarde. Con el tiempo, su ausencia se volvió una rutina. Mamá y yo desarrollamos una especie de rutina doméstica. Ella salía temprano a trabajar, yo iba al jardín, y por la noche cenábamos frente a la televisión. A veces ella dejaba el control remoto a mi lado, y mientras cambiaba de canal me decía con una sonrisa que intentaba disimular el cansancio: hoy tampoco llamó, ¿verdad? Yo negaba con la cabeza. A esa edad, pensaba que los padres simplemente se olvidaban, como cuando se olvida cerrar una ventana. Hubo un tiempo en que lo esperaba frente a la puerta del edificio. Me sentaba en el escalón más bajo, con un carrito de juguete en las manos. Cada vez que un auto frenaba, me ponía de pie. Y cada vez que no era él, me sentaba otra vez. Las vecinas pasaban, me miraban con ternura y seguían su camino. Una de ellas, la señora Teresa, me daba caramelos y decía: los papás a veces se pierden, pero vuelven. No sabía que a veces los que se pierden, lo hacen porque quieren. Mamá nunca hablaba mal de él. Decía que Pedro era complicado, que tenía cosas que resolver. Yo traducía eso como: no quiere venir. Cuando cumplí 5 años, me regaló un camión de bomberos. Lo dejó en manos de mi abuela y se fue. Ni siquiera me vio abrir la caja. Aquella noche dormí abrazado al juguete, convencido de que dentro del ruido de la sirena podía escucharse algo parecido a un "lo siento". Pasaron los años. Aprendí a amarrarme los cordones, a preparar mi propio desayuno, a encender el televisor cuando mamá aún dormía. Aprendí también a no hacer preguntas. En la escuela me pedían dibujar a mi familia. Yo trazaba 2 figuras, mamá y yo. La maestra me decía: ¿y tu papá, Jacob? Está trabajando, respondía siempre, porque era la excusa más aceptable para un niño. En realidad no sabía en qué trabajaba. Ni siquiera sabía si trabajaba. A veces llegaban cartas. No eran para mí. Eran cuentas, recordatorios, recibos. Nunca había una con su letra. Cuando preguntaba, mamá cambiaba de tema. Y así fui creciendo, llenando los silencios con suposiciones. Hubo momentos en los que la rabia asomaba sin nombre. Una vez, en 2º grado, un compañero se burló de mí porque mi papá no fue al acto escolar. Lo empujé. Terminé castigado, sentado frente a la pared. La profesora me preguntó por qué lo había hecho. Porque se rió de mi familia. ¿Y qué dijo exactamente? Que yo no tenía papá. ¿Y es verdad? Sí, respondí, pero no tenía por qué decirlo. La profesora suspiró y me dejó salir antes del recreo. A los 8 años, mamá consiguió un mejor empleo. Empezamos a mudarnos con frecuencia, cada vez un departamento un poco más grande, un poco más lejos de los recuerdos. Ella trabajaba horas extra y yo aprendí a esperarla leyendo los libros que encontraba en el estante del pasillo: cuentos, revistas, incluso manuales de costura. La primera vez que cosí algo, fue un botón que se había caído de mi abrigo. Mamá se sorprendió. ¿Quién te enseñó? Nadie, le respondí. Lo vi en un libro. Sonrió, y esa sonrisa bastó para que quisiera seguir aprendiendo. Años más tarde, coser se volvería mi refugio. Pero entonces solo era un niño que buscaba llenar el tiempo. Mi padre seguía ausente. A veces, en fechas importantes, llamaba. La conversación duraba menos de 1 minuto. Hola, hijo, ¿cómo estás? Bien. ¿Y la escuela? Bien. Cuida a tu madre, ¿sí? Sí. Bueno, tengo que irme. Clic. La línea muerta era un sonido que terminé reconociendo más que su voz. Cuando cumplí 10 años, empecé a notar que otros padres iban a los partidos de fútbol, a las reuniones. El mío no. Al principio dolía. Luego simplemente se volvió parte del paisaje. Mamá compensaba como podía. Estaba en todos mis actos, me llevaba a comer helado, me hacía prometerle que seguiría esforzándome. Y lo hacía. No por mi padre, sino por ella. En las noches, cuando terminaba sus turnos dobles, se sentaba a mi lado en la cama y me decía:
Jacob, tú no estás solo. Aunque a veces parezca, no lo estás. No lo entendí del todo hasta años después. Porque la soledad no es ausencia de personas. Es ausencia de reciprocidad. Y yo había aprendido eso demasiado joven. Hay un momento en la vida en que uno deja de pedir explicaciones. No porque las tenga, sino porque ya no le sirven. Para mí, ese momento llegó cuando cumplí 13. Ya no esperaba regalos ni llamadas. Solo silencio. Pero ese año, algo cambió. Mamá me dijo que mi padre había llamado. Dice que quiere verte, Jacob. No supe qué responder. Habían pasado casi 3 años desde la última vez que lo vi, y la idea de tenerlo enfrente me producía más incomodidad que emoción. Aún así, acepté. No por él, sino porque vi esperanza en los ojos de mamá. Tal vez pensaba que las cosas podían arreglarse. El encuentro fue en un café del centro. Recuerdo el ruido de las tazas, el olor a pan tostado, el murmullo de gente que no tenía idea de lo importante que era ese momento para mí. Cuando entró, lo reconocí al instante. Había envejecido, pero su postura seguía igual, erguida, rígida, como si llevara el orgullo cosido a la espalda. Me saludó con un abrazo torpe, de esos que se dan por obligación. Jacob, estás enorme, dijo, como si el crecimiento fuera algo que él hubiera presenciado. Me senté frente a él. Durante unos segundos, ninguno habló. ¿Cómo estás?, preguntó finalmente. Bien. ¿Y tu mamá? Trabajando. Silencio otra vez. Me preguntó sobre mis notas, sobre mis amigos, sobre fútbol. Ninguna de esas cosas le importaban. Podía verlo en su mirada que buscaba cualquier cosa menos conexión. Yo intentaba responder con educación, pero sentía que estaba actuando. Hasta que lo dijo. Deberías venir a vivir conmigo. Casi me atraganto con el jugo. ¿Qué? Sí. Ya eres grande, necesitas disciplina. Tu madre te ha consentido demasiado. Me quedé en silencio. No sabía si reír o enojarme. Disciplina. Venía de un hombre que no había estado presente ni en mis cumpleaños. Quise decirle todo eso, pero algo me detuvo. Miré su rostro y entendí que no buscaba reconciliarse. Buscaba control. Le dije que lo pensaría. Mentí. Al salir, mamá me esperaba en el auto. No dijo nada. Solo me preguntó si quería helado. Sí, respondí, de vainilla. Y mientras comíamos en silencio, supe que ese día había perdido algo, la ilusión de que mi padre podía cambiar. Los meses siguientes fueron tranquilos. Hasta que, una noche, el teléfono sonó. Era él. Jacob, necesito verte. ¿Qué pasa? Solo ven. Me citó en su departamento. Era la primera vez que lo visitaba. Todo estaba en orden, impecable, sin una sola foto mía. Me ofreció un vaso de agua y, sin preámbulos, empezó a hablar de responsabilidad, futuro y educación. Dijo que estaba preocupado porque mamá me dejaba demasiado libre. Faltaste a clases, ¿verdad? Fue porque me enfermé. Eso dicen todos los vagos. Su tono me atravesó. No entendía cómo alguien que no sabía nada de mí podía hablarme así. Me quedé de pie. No tienes derecho a hablarme así. Soy tu padre. Y yo tu hijo. Pero eso no significa que me conozcas. Lo dije sin pensar. Él se quedó inmóvil. Por un segundo creí ver algo de culpa en su rostro, pero enseguida volvió la dureza. Eres un malcriado, igual que tu madre. Tomé mi mochila y salí sin decir más. Caminé varias cuadras sin rumbo. Esa fue la primera vez que sentí rabia de verdad. No la rabia que se grita, sino la que se guarda, la que quema por dentro y se queda años en silencio. Cuando llegué a casa, mamá me vio y supo lo que había pasado. No preguntó. Solo me abrazó. No tienes que demostrarle nada, Jacob. Esa noche entendí que a veces la gente que debería protegerte es la que más te hiere. Los años pasaron. Me refugié en mis estudios, en mis diseños, en la costura, en cualquier cosa que me ayudara a no pensar. A los 15, ya no hablábamos. A los 16, dejé de recibir llamadas. Y, para ser honesto, me sentía mejor así, hasta que llegó la noticia que cambió todo. Mi abuelo había muerto. El único de ese lado de la familia que realmente se había interesado por mí. Su funeral fue la primera vez en años que vi a mi padre. Entré a la sala y el aire olía a flores marchitas y perfumes tristes. La gente hablaba en voz baja. Él estaba ahí, con su traje oscuro, saludando a todos como si estuviera en una reunión de trabajo. Cuando me vio, se acercó. Jacob, ¿cuánto tiempo? Asentí, sin ganas de abrazarlo.
Durante la ceremonia no crucé palabra con él, pero cuando todo terminó, se acercó otra vez. «Tenemos que hablar». ¿Ahora?, le pregunté, cansado. «Sí, es importante». Me llevó a un rincón del jardín. «¿Qué piensas estudiar?» «Comunicación». «¿Comunicación?», repitió con desdén. «No, deberías ser ingeniero». Lo miré. No podía creerlo. El hombre cuyo padre acababa de morir, me estaba dando lecciones de hombre de verdad. Y ahí, por primera vez, no sentí miedo ni rabia. Sentí lástima. Antes de que pudiera responder, mi abuela, la madre de él, se acercó. «Pedro, ya basta». Él la miró sorprendido. «Déjalo estudiar lo que le haga feliz», dijo ella con firmeza. Fue la primera vez que alguien de su familia me defendía. Y ese día entendí algo. El cambio no siempre viene de quien lo esperas. A veces viene de quienes se cansaron de ver cómo te trataban. Esa noche, al llegar a casa, guardé una foto de mi abuelo en el cajón de mi escritorio. Y prometí que seguiría adelante, por él. Aunque mi padre siguiera siendo un fantasma con voz de juez. Los funerales tienen un silencio distinto. No es el de la noche ni el del cansancio, es un silencio que pesa. Cuando llegué a la casa de mi abuela, la tarde estaba gris. Había olor a café recalentado y flores demasiado frescas. La gente hablaba en voz baja, como si hasta las paredes pudieran romperse si alguien alzaba el tono. Caminé despacio por el pasillo. En cada cuadro había un recuerdo: el jardín del abuelo, el viejo perro, el cumpleaños en el que soplábamos velas los tres. Me dolía mirarlos, pero también me daba miedo olvidarlos. Mi padre estaba de pie junto al ataúd, serio, impecable. Parecía más preocupado por su corbata que por el hombre que yacía frente a él. Me acerqué en silencio. «Lo siento», susurré al oído del abuelo. Ojalá hubiera podido despedirme antes. Sentí una mano en mi hombro. Era él. «Ven», me dijo, «tenemos que hablar un momento». Lo seguí hasta el patio. La lluvia comenzaba a caer, fina, casi invisible. «Tu abuela dice que vas a estudiar comunicación». «Sí». «No, no vas a hacerlo». Esa fue su primera frase después de la muerte de su padre. Lo miré, sin comprender. «No necesito tu permiso», le dije. «Necesitas guía. No quiero que termines desperdiciando tu vida». «¿Y tú qué sabes de mi vida?» «Soy tu padre». «Fuiste», respondí, y su rostro se tensó. El aire se volvió espeso. Mi abuela apareció en el umbral, con los ojos rojos. «Pedro, basta». «Mamá, no te metas. Te estoy diciendo que basta». Su voz fue tan firme que incluso la lluvia pareció detenerse. «Déjalo estudiar lo que quiera», añadió. «Al menos deja que uno de ustedes sea libre». No supe si hablaba por mí o por ella. Mi padre dio media vuelta y se alejó. Yo permanecí allí, bajo la lluvia, sin saber si lloraba por el abuelo o por todo lo que nunca había tenido. Esa noche no dormí. Cada ruido en la casa me recordaba que alguien faltaba. Que alguien más seguía sin entender que no se trata de estar presente, sino de estar ahí. A la mañana siguiente, antes de que terminara el velorio, mi padre se acercó. «Jacob, tenemos que arreglar nuestras cosas». «No hay nada que arreglar. Siempre seré tu padre. Y yo siempre seré el hijo que aprendió a crecer sin ti». Lo dije tranquilo, sin gritar. Era la primera vez que hablaba sin miedo. Se fue sin despedirse. En el camino de regreso, mi abuela me tomó la mano. «Él no sabe amar, Jacob. Pero eso no significa que tú tengas que odiarlo». Esa frase se me quedó grabada. Durante meses, soñé con el abuelo. En los sueños no hablaba, solo me miraba mientras yo cosía. Siempre tenía las manos limpias, como si acabara de sembrar algo. Empecé a coser más seguido. A veces por encargo, a veces por simple necesidad. Cada puntada era un pensamiento que no quería decir en voz alta. El hilo se volvió mi forma de hablar. Y mientras tanto, mi padre desapareció de nuevo. No supe de él hasta casi un año después, cuando me llegó una carta de la abuela. No decía mucho, solo, está pidiendo ayuda, pero no sabe cómo hacerlo. No respondí, no porque quisiera castigarlo, sino porque ya no tenía energía para intentarlo. A veces la gente confunde perdón con regreso. Y yo ya había aprendido la diferencia. Empecé terapia por recomendación de mi madrina. Quería entender por qué me costaba confiar en los demás, por qué cualquier muestra de cariño me hacía dudar. La psicóloga se llamaba Elena. Tenía una voz que daba paz. «¿Qué esperas de tu padre?», me preguntó en la primera sesión. «Nada.
¿Y eso te duele? Ya no. Entonces lo que buscas no es reconciliación, sino cierre. Y tenía razón. En las siguientes sesiones, aprendí a ponerle nombre a lo que sentía: abandono, decepción, límites. Aprendí que uno no puede sanar lo que niega. Una tarde, Elena me dijo: tal vez tu padre no sea el villano que imaginas, Jacob. Tal vez sea solo un hombre que no supo ser padre. Lo pensé mucho. Y aunque no lo justificaba, me ayudó a soltar algo. Cuando salía del consultorio, vi el mensaje en mi teléfono: Jacob, soy tu padre. Necesito verte. No contesté. Caminé hasta el parque, me senté en una banca y miré a la gente pasar. Parejas, niños, padres que levantaban a sus hijos en brazos. Y sentí algo extraño, una calma que nunca antes había sentido. No era indiferencia, era libertad. Entendí que no tenía que reconstruir lo que él había destruido, que podía crear algo nuevo. Esa noche, tomé mi cuaderno y escribí: mi historia no se trata de él, se trata de mí. Fue el principio del cierre. La primera vez que hablé de mi padre en terapia, no lloré. Elena, mi psicóloga, me miró con calma, esperando una reacción que nunca llegó. ¿Qué sientes cuando hablas de él?, preguntó. Nada. Nada también es algo, respondió. A veces, el cuerpo se protege sintiendo menos. Esa frase me persiguió todo el camino a casa. Nada también es algo. Durante años pensé que ser fuerte era no sentir, pero resultó que solo me estaba anestesiando. A las siguientes sesiones comencé a soltar más: la rabia, el miedo, la culpa de no haber sido suficiente para que él se quedara. Elena nunca interrumpía. Me dejaba hablar hasta que el silencio se volvía cómodo. Tu historia no te define, me dijo una tarde. Lo que haces con ella, sí. Me quedé repitiendo esa frase mientras cosía un suéter para un encargo. Puse hilo tras hilo, puntada tras puntada, como si cada costura fuera una parte de mí que estaba reparando. Así conocí a Lia. Fue por accidente. Había ido a dejar una prenda a una tienda de telas del centro, y ella estaba ahí, discutiendo con el encargado por un pedido equivocado. No son las que pedí, decía con voz suave, pero firme. Tenía el cabello recogido y unas gafas que le caían un poco torcidas. No era la típica persona que llama la atención, pero había algo en su forma de hablar: claridad. Cuando me vio esperando, sonrió. Perdón, creo que estoy reteniendo la fila. No hay problema, le respondí. Nos cruzamos un par de veces más. La tercera, ella fue quien me reconoció. Tú eres el chico de los suéteres, ¿no? Sí. ¿Y tú la chica de los pedidos imposibles? Se rió. Lia. Jacob. Fue una conversación simple, sin drama, sin peso. Pero cuando se fue, me quedé pensando en lo fácil que había sido hablar con ella. Días después, nos volvimos a ver. ¿Quieres un café?, preguntó, como si fuera lo más natural del mundo. Sí. Y así empezó. No hubo una historia de amor inmediata ni una conexión mágica. Fue algo más valioso: tranquilidad. Con ella no tenía que explicar mis silencios. No tenía que justificar por qué me costaba hablar de mi familia. Una tarde, mientras caminábamos por el malecón, le conté un poco de mi historia. Debe haber dolido mucho, dijo en voz baja. Sí, pero ya no tanto. ¿Y si un día quiere volver? No creo que lo haga. Y si lo hace, no sé si yo querría. Lia se quedó callada unos segundos. A veces no se trata de querer o no. A veces se trata de no necesitarlo más. Y ahí supe que la entendía. Seguimos viéndonos. Ella estudiaba arte, yo diseño gráfico. Pasábamos tardes enteras dibujando, hablando de todo y de nada. Y poco a poco, sin darme cuenta, comencé a sentir algo que creía perdido: confianza. En terapia, Elena notó el cambio. Te escuchas más liviano, dijo. Es que, conocí a alguien. ¿Y cómo te hace sentir? En paz. Entonces cuídala. Pero sobre todo, cuídate tú. No lo entendí del todo hasta que un día Lia me contó su historia. Su padre también había estado ausente, pero a diferencia del mío, el suyo intentó volver cuando ya era tarde. Quiso pedirme perdón, pero no sabía cómo, me dijo. Al final, terminé consolándolo yo. Nos reímos con amargura. ¿Te diste cuenta de que nuestros padres hacen eso?, le dije. Nos dejan vacíos y luego esperan que los llenemos. Sí, pero tú ya estás construyendo algo propio. Esa noche me di cuenta de que Lia no era solo una persona que había llegado a mi vida. Era un espejo. Me mostraba todo lo que había aprendido,
y lo que aún me faltaba por sanar. Pasaron los meses. Cumplí 18. Lia fue la primera en llamarme. Feliz cumpleaños, futuro diseñador. Reí. Fue un día tranquilo, bonito, hasta que mi teléfono volvió a vibrar. Era él. 2 palabras, feliz cumpleaños. Nada más. Por primera vez, no dolió. Solo lo leí y lo dejé ahí. Elena me preguntó luego qué había sentido. Nada. ¿Y ahora? Ahora entiendo que nada también puede ser paz. A veces el silencio ya no es vacío, es descanso. Con el tiempo, Lia y yo nos volvimos inseparables. Pero más que pareja, éramos 2 personas aprendiendo a no repetir lo que nos rompió. Una tarde, mientras tomábamos café, me dijo: no sé si algún día podrás perdonarlo. Yo tampoco. Pero ojalá, cuando lo hagas, sea por ti, no por él. Esa frase me acompañó todo el año. Cuando comencé la universidad, tuve que hacer un proyecto autobiográfico. Dudé si escribir sobre él, pero terminé haciéndolo. Lo titulé Ausente. Era una serie de retratos cosidos con hilo rojo sobre tela blanca. Cada puntada representaba un intento de conexión, una palabra que nunca se dijo. Cuando lo presenté, el profesor se quedó en silencio un rato. No sé si es arte o catarsis, dijo al fin. Pero es poderoso. Sonreí, porque por primera vez, no necesitaba que alguien entendiera mi historia para sentir que valía la pena contarla. A los 19, mi vida estaba tranquila. Lia, mis estudios, mi madre, mi madrina, la terapia. Todo encajaba como un rompecabezas que al fin tenía sentido. Hasta que una tarde de otoño, cuando el sol caía y el aire olía a madera húmeda, mi teléfono volvió a sonar. Era un número que no tenía guardado, pero conocía demasiado bien. Jacob, dijo la voz. Y supe que el pasado todavía no había terminado de hablar. El teléfono sonó 3 veces antes de que contestara. No era un número conocido, pero algo en mi pecho me dijo quién era. Jacob, la voz era grave, más cansada que antes. Soy yo. No tuve que preguntar quién. Necesito verte, continuó. Solo un rato. Hubo un silencio largo, incómodo. ¿Para qué? Pregunté al fin. Solo, quiero hablar. Cerré los ojos. Parte de mí quería colgar, pero otra parte, la que aún buscaba un cierre, necesitaba escucharlo. Está bien, dije. Dime dónde. Una cafetería en el centro, la misma donde nos vimos hace años. Colgué sin decir adiós. El resto del día fue un ruido constante, platos, autos, voces. Todo sonaba lejano. Llegué unos minutos antes. El lugar no había cambiado, paredes color crema, el olor a café recién molido, la misma música suave que parecía flotar sin molestar. Me senté en la mesa del rincón, la que siempre elegía cuando necesitaba pensar. Lo vi entrar. Su figura era la misma, pero algo había cambiado. Caminaba más despacio, como si cargara con algo invisible. Cuando me vio, sonrió débilmente. Jacob. Pedro. No sabía si estrecharle la mano o solo asentir. Opté por lo segundo. Se sentó frente a mí. Pidió un café negro, yo, uno con leche. Por unos segundos, ninguno habló. El sonido de la máquina de espresso llenaba el espacio. Gracias por venir, dijo al fin. No lo hice por ti, lo hice por mí. Asintió, aceptando la verdad sin ofenderse. Sé que no he sido el mejor padre, comenzó. No has sido padre, punto. Sus ojos bajaron hacia la taza. Tienes razón. Esperé una excusa, una justificación, pero no llegó. Solo silencio. Hace unos meses, estuve enfermo, dijo luego, con voz más baja. No grave, pero suficiente para pensar en todo lo que arruiné. Lo miré, tratando de entender si buscaba compasión o redención. ¿Y pensaste en mí?, respondí. Sí. Qué conveniente. No lo dije con rabia, sino con una calma que me sorprendió a mí mismo. No espero que me perdones, continuó. Solo quería pedirte una oportunidad de empezar de nuevo. Reí, apenas. ¿Empezar de nuevo?, repetí. No se puede empezar de nuevo cuando uno de los dos ya siguió adelante. Pedro suspiró. Sé que no estuve cuando más me necesitabas. Pero he cambiado. Todos dicen eso cuando sienten culpa. Hubo un silencio más largo. Tu abuela me dijo que estás estudiando diseño gráfico. Intentó cambiar de tema. Sí. Me alegra. Tu abuelo estaría orgulloso. Esa frase me golpeó más de lo que esperaba. Él siempre lo estuvo, dije.
incluso cuando tú no lo estuviste. Pedro asintió. Sus ojos se humedecieron un poco, pero no lloró. A veces me pregunto si lo que hice puede arreglarse. No lo sé, respondí. Pero eso no depende de mí. Bebí un sorbo de café, tratando de no dejar que la emoción me ganara. Solo quería verte, dijo. Saber que estás bien. Estoy bien, repetí, más para mí que para él. Por un momento, no hubo ruido. Solo dos personas que habían compartido una vida sin realmente conocerse. Jacob, susurró. Nunca supe cómo ser padre. Lo sé, pero yo aprendí a ser hijo sin tener uno. Me miró con una mezcla de dolor y orgullo. Eres más fuerte de lo que imaginé. No tenía otra opción. La conversación siguió así, entre pausas y palabras a medio decir. Pedro habló de su soledad, de cómo la casa se sentía vacía desde que la abuela se mudó. Dijo que a veces se sentaba frente al viejo álbum familiar y se preguntaba en qué momento se había vuelto un extraño en su propia historia. No te pido que me quieras, añadió al final. Solo, que me recuerdes distinto. Esa frase me quedó dando vueltas en la cabeza. Eso no depende de ti, papá. Fue la primera vez que lo llamé así en muchos años. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Gracias por eso, susurró. No respondí. Cuando el café se terminó, supe que también se había acabado la conversación. Me levanté primero. Cuídate, Pedro. Él asintió, y con voz temblorosa dijo. Jacob, si algún día cambias de opinión, aquí estaré. Asentí sin mirar atrás. Al salir, el aire olía a lluvia, como la última vez. Y aunque no sentí paz del todo, supe que algo se había cerrado. O al menos, casi. Esa noche no pude dormir. El reloj marcaba las 3 de la mañana y seguía viendo el techo, repasando cada palabra que dijimos. No sentía enojo, ni tristeza. Solo un cansancio profundo, como si hubiera cargado un peso invisible durante años y, al fin, lo hubiera dejado en esa mesa. La voz de Pedro todavía resonaba en mi cabeza. Solo quiero que me recuerdes distinto. Me pregunté si eso era posible. Si después de tanto silencio, uno puede reescribir los recuerdos. Tal vez no. Pero esa noche, al menos, decidí que ya no me dolería intentarlo. Al día siguiente, mientras caminaba hacia la universidad, revisé mi teléfono. Un mensaje nuevo. Era de él. Gracias por venir, hijo. No sé si merezco otra oportunidad, pero me alegra saber que al menos me escuchaste. Cuídate. Te quiero, aunque no lo diga bien. Leí el mensaje 3 veces. No respondí. No por orgullo, sino porque no sabía qué decir. Guardé el teléfono en el bolsillo y seguí caminando. El cielo estaba despejado, pero el aire tenía ese olor a tierra mojada que siempre me recordaba a los veranos con mi abuelo. Pensé en lo irónico que era. Había pasado toda mi vida esperando una disculpa, y cuando por fin la tuve, ya no la necesitaba. No sé si eso es madurar, o simplemente aprender a dejar ir. Esa tarde, mientras cosía una chaqueta nueva, una de las pocas cosas que me hacían sentir en paz, recordé algo que la psicóloga me dijo años atrás. Perdonar no siempre es volver a confiar. A veces es solo dejar de pelear con el recuerdo. Y creo que, por primera vez, lo entendí. No necesitaba borrar lo que había pasado. Solo necesitaba que dejara de doler. Los días pasaron. Pedro no volvió a escribir. Y yo tampoco. Pero a veces, cuando veía a un padre con su hijo en la calle, algo en mi pecho se movía. No tristeza. Tampoco resentimiento. Solo, un reconocimiento silencioso de lo que pudo ser. Un domingo, mientras tomaba café con mamá, mi celular vibró con una notificación. Un número desconocido. Hola, Jacob. Soy Laura, la vecina de tu papá. Solo quería decirte que se mudó hace unos días. Me pidió que te entregara esto. Era una carta. Dentro, una hoja escrita con su letra temblorosa. Jacob, a veces el silencio se vuelve tan pesado que uno se acostumbra a él. Yo me acostumbré, y eso fue mi mayor error. No quiero que me perdones. Solo quiero que sepas que, en los últimos meses, pensé mucho en ti, en lo que eras cuando eras niño, y en lo que seguramente eres ahora, un hombre que no necesitó de mí para hacerlo. Si alguna vez cambias de opinión, estaré en la casa del lago, la que fue de tu abuelo. No sé si estaré mucho tiempo, pero estaré. Con cariño, Pedro. Doblé la carta y la guardé en el cajón del escritorio. No lloré. Tampoco sonreí. Solo me quedé mirando por la ventana, viendo cómo el viento movía las hojas, pensando si algún día tendría el valor de ir a esa casa.
No lo sé, tal vez algún día. Pero por ahora, estoy bien. Y eso, por primera vez, es suficiente.